Bien, buenas tardes, buenas noches para algunos. Eh, Mi nombre es Sócrates Bautista, soy médico gastroenterólogo, encargado del servicio de gastroenterología de Sedimat. Además, soy el que dirige la unidad de enfermedades inflamatorias del intestino de dicha institución, o de nuestra institución, porque realmente la institución es nuestra, de todos. Hoy se me pidió hablarle por el espacio de 20 minutos de las enfermedades inflamatorias del intestino. Y realmente es un tema que a mí en lo particular me apasiona, porque las enfermedades inflamatorias del intestino se trabaja en equipo y realmente los pacientes son muy especiales. Pero, ¿qué son las enfermedades inflamatorias del intestino? Intestinales, como muchos le llaman. Bueno, las enfermedades inflamatorias intestinales son dos. Una es la colitis ulcerosa y la segunda es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa generalmente afecta al intestino grueso, y generalmente es una enfermedad de la mucosa del intestino grueso. O sea que siempre las lesiones empiezan en la parte distal del colon y van yendo hasta el colon proximal. O sea, el colon es como si fuese un marco del intestino que empieza en el recto, que termina en el recto, porque aquí viene, es de distal a proximal, termina en el recto, asciende al colon ascendente, colon transverso y colon ascendente, y ahí hay una conexión con el intestino delgado que se llama ilion terminal. De manera que la colitis ulcerosa es una enfermedad de origen autoinmune, o sea que realmente es de etiología desconocida, pero el individuo crea anticuerpos contra su propio organismo. La enfermedad de Crohn es la segunda enfermedad, que es una enfermedad diferente, es una enfermedad transmural, o sea, que afecta todas las capas del intestino. Mientras que la colitis ulcerosa es una enfermedad de la mucosa, la enfermedad de Crohn afecta todas las capas del intestino y tiene otra característica, y es que puede aparecer en cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. No es continua como la colitis ulcerosa, sino que puede aparecer en forma parchada. Y hay un tercer grupo, que es precisamente cuando los pacientes también tienen colitis. A veces no se sabe si el paciente tiene un Crohn o si tiene una colonoscopia. Incluso hay hasta un 10% de ese tipo de pacientes que no se puede hacer diagnóstico ni de colitis ulcerosa ni de Crohn, y ese grupo se le llama colitis indeterminada. De manera que esa es, en pocas palabras, la definición de lo que son las enfermedades inflamatorias. Ahora, ¿qué la producen? Aún no sabemos. Se habla mucho, hay muchas teorías y muchos estudios hechos muy serios, no solamente teorías, sino buscando a ver cuál es el gatillo de estas enfermedades. Se saben que hay aspectos genéticos que pueden llevar a la misma, y se han identificado un sinnúmero de genes. Por ejemplo, el más importante o el más estudiado en el Crohn es un gen que se llama NOD2 o CAR15, que se ha visto que hay una relación, sobre todo cuando la enfermedad de Crohn aparece a nivel de la región perianal y a nivel del ilion terminal, pero no necesariamente todos los pacientes que tienen eso tienen que tener una mutación en este gen. Hay más de 100 genes identificados, de manera que no se sabe si hay algún proceso viral
que desencadene la primera fase de la enfermedad. No se sabe si hay algún problema alimentario, bacteriano, algún hongo, o sea, no se sabe. Lo que sí se sabe es que son enfermedades autoinmunes y que esas enfermedades realmente conllevan a un problema muy serio en la familia. Ahora, ¿se puede evitar? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para que el paciente no tenga enfermedad inflamatoria? Bueno, lo primero, y esto va generalmente para los médicos y para los pacientes también, es pensarla. O sea, si nosotros no pensamos que estas enfermedades, o no sabemos que estas enfermedades existen, nunca vamos a hacer un diagnóstico. Entonces, la meta que nosotros tenemos, y nosotros trabajamos en equipo, nosotros tenemos un equipo de médicos que trabajan en enfermedades inflamatorias, y no solamente gastroenterólogos, sino trabajamos con otras especialidades como reumatología, dermatología, oftalmología. Trabajamos con otros servicios como es el servicio de radiología para nosotros hacer buenos diagnósticos y que todos hablemos el mismo idioma. Y lo más importante de estas enfermedades, cuando nosotros hacemos es hacer el diagnóstico temprano. Porque si nosotros hacemos el diagnóstico temprano, podemos tratar los pacientes y a la larga nosotros vamos a evitar complicaciones e incluso potenciales cirugías en los mismos. De manera que es importante nosotros hacer diagnóstico temprano. Entonces, más que nosotros buscar algo desencadenante de la enfermedad o evitar que la enfermedad aparezca, es más importante nosotros saber hacer el diagnóstico temprano, y para eso debemos de tener compromiso. Ahora, ¿qué se siente el paciente? Porque el paciente, tú dices, bueno, ¿y cómo voy a hacer el diagnóstico? Lo primero es nosotros saber cuáles son los signos y síntomas que presentan estos enfermos, o lo que tienen esta condición, porque realmente es una condición que le llega a los pacientes generalmente en la edad temprana de la vida, en la edad más importante de la vida de un individuo, es que aparecen estas enfermedades generalmente entre la adolescencia y la adultez joven. Y hay alrededor de un 10 a un 20% que aparece después de los 60 años. Pero el 80-90% de los pacientes aparecen en esa edad, y en muchos niños también aparece. De manera que ya desde pequeño ya viene a aparecer el problema en los pacientes, en esa población de enfermos o de personas ya predispuestas a tener esta condición. Entonces, si es una colitis ulcerosa, vámonos por enfermedades. La colitis ulcerosa, generalmente el síntoma principal es la diarrea. Y generalmente la diarrea se hace crónica, o sea, más de 30 días. Es en poca cantidad y generalmente en muchos pacientes puede aparecer con sangre. Generalmente la diarrea crónica aparece en personas con más de 30 días con diarrea. O sea, es el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las heces por encima de 30 días. Entonces, en este caso es una pseudodiarrea porque sale muy poca, y generalmente si sale más de 200 gramos es una diarrea del intestino delgado. Por aquí sale muchísimo menos. De manera que la diarrea y la urgencia defecatoria es otra de las partes que también presentan estos pacientes. O sea, a veces no llegan al baño, se les salen las heces fecales. Entonces, cuando un paciente tiene tantos días con una diarrea y que se le han hecho análisis y no aparece un proceso infeccioso, nosotros tenemos que pensar que el paciente puede tener una enfermedad inflamatoria, en este caso una colitis ulcerosa. Ahora, la enfermedad de Crohn depende
el lugar donde se encuentre van a venir los síntomas. Por ejemplo, si el paciente tiene los síntomas a nivel perianal, puede tener diarrea similar a la de la colitis ulcerosa. Pero si el problema está en el intestino delgado, puede ocasionar obstrucción del tubo digestivo, y de esta manera entonces puede el individuo tener dolor, o puede hacer una obstrucción intestinal, o como es una enfermedad transmural, llega un momento a veces cuando se cierra el intestino que se pega a otra asa y hace las llamadas fístulas. Y generalmente cuando el paciente hace la fístula, ya ahí hay una comunicación, es una complicación bastante importante. Ya ahí hay una comunicación de una cavidad con otra, entonces puede aparecer a nivel perianal. Y cuando aparece a nivel perianal, generalmente el paciente puede tener abscesos. Hay ocasiones en que puede fistulizar, sobre todo en las mujeres, puede fistulizar a vagina, entonces puede salirle heces fecales por la vagina, puede fistulizar a vejiga, entonces el individuo cuando orina le sale aire. Eso se llama neumaturia técnicamente hablando. O sea, que las enfermedades inflamatorias realmente pueden llegar al paciente. Cuando pasan todas estas cosas, nosotros tenemos que trabajar a veces con el departamento de cirugía para o que le hagan drenaje, que son los llamados cetones, cuando es a nivel perianal, o directamente para cortar, o nosotros también por vía endoscópica podemos hacer dilataciones cuando hay estenosis, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Entonces, todo ese panorama es el de las enfermedades inflamatorias. Pero bueno, yo sé que hay muchos pacientes conectados, porque yo lo estoy mirando, incluso hasta de Uruguay hay un paciente que estuvo en Sedimá con nosotros, que lo vi que me lo estaba mandando un saludo. Entonces, cuando pasan esas cosas, ese es, quizá empecé hablándole de los síntomas y de las complicaciones dentro de los síntomas, pero el dolor crónico en un paciente abdominal siempre hay que estudiarlo. Siempre hay que estudiarlo. Entonces, cuando pasa eso, siempre dentro de las posibilidades están las enfermedades inflamatorias. Hay diagnósticos diferenciales, obviamente. Están los tumores, a veces tumores de intestino delgado. Hay enfermedades como la tuberculosis, que también puede aparecer y dar lesiones similares. Recientemente tuvimos un paciente que parecía una enfermedad inflamatoria y era una endometriosis, una mujer de intestino. O sea que hay muchas patologías que se parecen, pero no son. Por eso es importante los grupos de trabajo de enfermedades inflamatorias. Entonces, voy a hablarle un poco ahora del tratamiento. Del tratamiento. Y es sumamente importante. Realmente el tratamiento de las enfermedades inflamatorias es un arte, porque hay que ver en qué circunstancia está el paciente, cuál es la actividad del paciente. Y aquí hay clasificaciones. Por ejemplo, si es una colitis ulcerosa, hay que ver si el paciente, la colitis es del recto, o eso es lo que llamamos una proctitis. Si es del colon izquierdo, que se llama una rectosigmoiditis o colitis izquierda, o si pasa ya al lado derecho, es una colitis universal. Entonces, nosotros tenemos varios medicamentos. Los salicilatos es el primer grupo que se trabaja en la colitis ulcerosa, que por ejemplo la mesalazina es uno de los medicamentos que nosotros tenemos aquí en República Dominicana, que es sumamente eficiente. Antes se usaba la sulfapiridina más 5-asa, ya prácticamente no se usa, solamente cuando el paciente tiene alguna manifestación extraintestinal, que se me olvidó decirle esto,
los pacientes pueden tener manifestaciones extraintestinales, o sea, otras a veces son directamente relacionadas con la enfermedad y a veces son enfermedades asociadas. Entonces podemos tener enfermedades de la piel, podemos tener poliartralgia, podemos tener problemas en los ojos como uveitis y epiecleritis, que son complicaciones que generalmente nosotros las manejamos con esos especialistas. Pero vamos a seguir con el tratamiento. En el tratamiento, bueno, la colitis ulcerosa, se usa la mesalazina en caso de urgencia de que el paciente no pueda mejorar rápidamente. Podemos usar los corticosteroides. Otro grupo de medicamentos que usamos son los inmunosupresores. En este caso, nosotros usamos un medicamento que se llama seimecaptopurina, otro que se llama azatioprina, que son más o menos similares, y el metotrexate. Pero también hay otro grupo de tratamientos como son los biológicos, los medicamentos biológicos que se hacen con reproducción de células y que van a bloquear dianas diferentes en el proceso inflamatorio. Por ejemplo, tenemos los anti-TNF, tenemos medicamentos que bloquean interleuquinas, biológicos que impiden entrada de leucocitos al intestino, y eso va a producir que esos pacientes tengan una mejoría significativa, y nosotros lo que buscamos con eso es que la mucosa del paciente cure sin necesidad de ir a una cirugía. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico temprano. Hacer el diagnóstico temprano. Hay pequeñas moléculas también, como el tofacitinib, que se está usando ahora para la colitis ulcerosa con muy buenos resultados y que ya lo tenemos disponible aquí en el país. Entonces, todos estos medicamentos van a llevarnos a nosotros a estabilizar el paciente. Estabilizar el paciente y el paciente puede hacer su vida normal. Nosotros tenemos una casuística importante aquí en República Dominicana de pacientes incluso que estaban totalmente, vamos a llamarle, desahuciado no es la palabra que le quería usar, pero que estaban realmente, que no podían ir a la escuela, que no podían ir al trabajo, y con los tratamientos están haciendo su vida completamente normal. Los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales que están en un régimen de tratamiento y que se están siguiendo pueden hacer su vida completamente normal. Pueden trabajar, pueden tener familia, pueden hacer su vida normal. Y hay grupos de apoyo, incluso tenemos una fundación, y a través de esa fundación los pacientes se inscriben, hay chat, los otros enfermos les pueden explicar todo, se hacen actividades, o sea que hay una dinámica en el tratamiento y de un paciente con otro, y eso es importante, eso es muy importante. En nuestra institución nosotros tenemos un grupo de trabajo, y con ese grupo nosotros día a día vamos viendo casos diferentes, nos discutimos los casos, hablamos con los otros servicios, y realmente es importante. Hay veces que el paciente, cuando todas esas terapias han caducado, nosotros tenemos que llevarlo a la cirugía. Entonces, antes de llevarlo a la cirugía, nosotros valoramos bien, nos sentamos con los cirujanos, le hacemos estudios. Por ejemplo, tenemos a la doctora Lenny Delgado en nuestro grupo, que trabaja básicamente con enteroresonancia, y tenemos una muy buena experiencia en eso. Tenemos el tema de las videoendoscopías, tenemos equipo de nutrición que trabaja. Esa es otra cosa, la nutrición es fundamental, es sumamente importante en este tipo de pacientes.
y una nutrición sana, y hay que tener cuidado cuando el paciente está en actividad y cuando el paciente está en remisión. Cuando el paciente está en remisión puede hacer su vida completamente normal. Lo que siempre le aconsejamos es que no ingieran alimentos, comida chatarra, alimentos ricos en grasa. Tenemos que tratar de disminuir todo eso. De manera que esto es básicamente lo que nosotros podemos ayudarle a los enfermos. Cosas que hay que tener presente. Primero, el paciente debe sí o sí identificar si tiene diarrea y por largo tiempo. Si es un niño y va, por ejemplo, los padres lo ven que el niño tiene problemas de crecimiento, hay que pensar, y tiene dolor de barriga, hay que pensar que el niño puede tener una enfermedad de Crohn. Una de las causas de trastorno del crecimiento, de disminución del presentir, es la enfermedad de Crohn, que es una de las enfermedades inflamatorias, como también podría ser la enfermedad celíaca. Entonces hay que pensar no solamente que el niño tiene un problema hormonal, sino que podría tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, actualmente, por ejemplo, ahora que estamos en tiempos de COVID, hay un dato importante, y es que los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias y están tratados con biológicos, se ha visto que no han tenido, que la enfermedad ha sido muchísimo más leve que en los pacientes normales. O sea, que parece ser que como nosotros tenemos frenado el sistema inmunológico, el coronavirus al parecer ha sido muchísimo más benigno, ya que previamente el paciente ha tenido una mejoría. Yo lo voy a dejar aquí y vamos a ver si hay alguna pregunta para contestar. Aquí veo una que dice de Juan Bautista Orozco: cuando hay anemia por déficit de hierro, ¿qué parte de la gastroenterología podría estar implicada? Es una muy buena pregunta. Fíjese qué pasa. Cuando hay sangre, hay anemia, siempre hay que investigar, porque el individuo no se anemiza así por así, y sobre todo si es por pérdida de hierro. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que produce anemia por pérdida de hierro, y la colitis ulcerosa también. Entonces, siempre es importante ir al médico, puede ser el hematólogo, o obviamente si el individuo no sabe por qué tiene una anemia por déficit de hierro. Entonces puede ser el hematólogo, puede ser, si es una mujer, el ginecólogo, porque también los sangrados transvaginales importantes también pueden llevarla. Pero siempre hay que ir y pensar, si el individuo tiene dolor de barriga y tiene anemia, hay que pensar, siempre lo primero que hay que pensar es que el paciente pueda tener un cáncer de colon o de intestino, pero también hay que pensar en una enfermedad inflamatoria. Y si ya el paciente tiene la enfermedad inflamatoria, es muy probable que sea por eso. Y si tiene anemia, nosotros tenemos que ir a tratar la anemia, porque cuando nosotros tratamos la anemia, el paciente responde mejor al tratamiento. De hecho, está consensuado de que los pacientes con anemia hay que tratarle la anemia. Obviamente, si nosotros mejoramos la actividad de la enfermedad, el paciente no va a tener anemia. Entonces, hay que ver por qué hay anemia. Si sabemos por qué hay anemia, nosotros vamos a medicar, y generalmente nosotros preferimos para estos pacientes un tipo de hierro que se llama hierro carboximaltosa.
que le llena a nivel de la médula ósea, le llena rápidamente los depósitos de ferritina y el individuo se va a recuperar rápidamente. Lo mismo pasa cuando hay déficit de la vitamina D. Cuando hay déficit de la vitamina D, por la misma enfermedad, nosotros tenemos que suplir al paciente de vitamina D, porque también van a tener mejor respuesta. Pero también hay que tener mucho cuidado cuando nosotros usamos esteroides, que también hay pacientes, que me ha pasado, que toman esteroides. Ellos ven que mejoran con los esteroides y los siguen tomando de espalda a nosotros los médicos, y a veces pueden tener incluso fractura espontánea, porque pueden hacer osteopenia e incluso osteoporosis y pueden tener fractura patológica, de manera que la automedicación no está permitida a menos que sea un facultativo el que lo trate. Vamos a ver cuál otra. Veo muchos saludos, pero déjame ver. Aquí hay una, que esto es de cirugía bariátrica, que cómo se comportan los intestinos después del gastro bypass. Bueno, eso dependería mucho de qué se le hace, pero los intestinos van a seguir trabajando normal. Obviamente, cada vez que hay una cirugía, el paciente puede tener una gran, como diríamos, cuando tú le haces un gastro bypass al paciente, el paciente puede incluso tener un sobrecrecimiento bacteriano, y nosotros le cambiamos las vías por donde va a llegar los alimentos y dónde va a hacer la digestión el paciente. Entonces ahí puede haber muchísimos otros problemas que realmente no. Y por eso es que pierden peso, porque hacen también insuficiencia exócrina del páncreas. Déjenme ver. Dice aquí uno. Hay preguntas. Anemia. Aquí hay una pregunta muy interesante de Ingrid Núñez. La persona que tenemos adherencia intestinal y hemos sido intervenidas varias veces, ¿qué usted recomienda? Bueno, es un poquito ya ese otro tema, pero hay que buscar la forma, y eso realmente tendría que valorarlo con el cirujano para ver cómo se pueden liberar esas adherencias. El problema del síndrome adherencial, y ese es otro tema, es que a veces mientras más tú intervienes los pacientes, más problemas va a tener, porque se van a seguir formando. O sea que es un poquito difícil esto. Dice, tenía Helicobacter, ese no es el tema. La noche después de dormir me sube como un agrio. Eso debe de ir a un médico gastroenterólogo a la que le sube el agrio, porque eso puede ser una enfermedad por reflujo, que ese es otro tema. ¿Cómo nos afecta el COVID? Esa es una pregunta muy actualizada a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, nos afecta igual que a todos los pacientes. Lo que yo le decía, y de hecho le hice una observación cuando estaba dando la charla, y es que cuando el paciente está usando biológicos, se ha visto, porque todavía el COVID se está escribiendo ahora, pero se ha visto que esos pacientes, la respuesta no es tan agresiva, la enfermedad es generalmente leve,
y la mortalidad no es alta con los pacientes con COVID ni nada por el estilo. De hecho, hay una página en donde estamos, de hecho, aquí nosotros hemos subido 6 pacientes que han tenido COVID aquí en el país, 2 en Santiago, subió 2 la doctora Villa y yo subí 2 pacientes míos que hicieron COVID y gracias a Dios todos fueron bastante benignos los pacientes. Y tengo otro de San Pedro de Macorís que tuvo COVID, estoy esperando que me traiga la certificación de que sí lo tuvo para también subirlo, y ese no tuvo ni síntomas. No quiero decir que los pacientes con enfermedades inflamatorias y COVID no le haga nada el COVID, porque de hecho hay algunos pacientes que han fallecido por COVID que tienen enfermedades inflamatorias y están en esa plataforma, pero no es tan agresivo. La semana pasada tuvimos un webinar con la doctora María Abreu de Miami, y ella nos decía que incluso hubo un paciente que tenía actividad de COVID, actividad de la colitis ulcerosa, y le pusieron un biológico y la paciente mejoró de las 2 cosas. De manera que eso pasa, y se ha visto realmente que los pacientes con COVID mejoran. Digo, de los pacientes con enfermedades inflamatorias que están tratados, mejoran. Eso sí, si tiene COVID, nosotros tenemos que suspenderle los medicamentos, sobre todo los inmunosupresores y los esteroides. El paciente no debe de estar tomando, por ejemplo, esteroides. Se ha visto que cuando lo toman por encima de 40 miligramos, la prednisona, que nosotros lo usamos así, tiene un mayor riesgo. Entonces, siempre si hay necesidad de darle la prednisona, generalmente tratamos de dársela por debajo de 20 miligramos. Dice, en un año se me inflamó el intestino, me dieron tratamiento y no puedo beber jugo verde. Bueno, habría que ver el caso realmente, Yesenia. Dice, ¿qué tiempo puede durar la remisión en la enfermedad de Crohn? Bueno, eso no es una pregunta que no te la puedo responder. Son enfermedades que tienen periodo de exacerbación y remisión. Hay pacientes que tú le das el tratamiento y responden perfectamente y duran años y años y años y no hacen actividad. Pero hay otros pacientes que tú le cambia y el paciente sigue activo. O sea, todo depende de cada paciente. Aquí no hay un número específico. Es como a veces cuando le empezamos a dar biológicos a los pacientes. Cuando le damos tratamientos biológicos a los pacientes, muchos pacientes dicen, ¿hasta cuándo? Bueno, no se sabe. Mientras él está bien, hay que dárselo. ¿Me entiendes? Si el paciente no va bien con el biológico, entonces ahí es que lo cambiamos. Pero lo cambiamos por otra diana. No debemos nunca de dejar a los pacientes sin tratamiento. Eso es importante que lo sepan. Bien, para concluir, porque ya realmente el tiempo se nos agotó, hay varias cosas. Primero, nosotros somos del equipo de Sedimat, y en Sedimat nosotros estamos dando el servicio. Cualquier cosa, nosotros tenemos todos los servicios. Por ejemplo, se están dando consultas presenciales ya de medicina interna, ortopedia, cirugía, cardiología, otorrino. Y para eso pueden llamar al 809-565-9989 y pueden hacer su cita.
También en gastroenterología nosotros tenemos toda la plataforma, y nosotros damos los servicios presenciales. Estamos haciendo todos los diferentes procedimientos, o sea, estamos haciendo endoscopías, estamos haciendo manometría, estamos haciendo videocápsula endoscópica, estamos haciendo terapia con argón plasma, o sea que nosotros tenemos todo un portafolio de servicios y de ahí trabajamos en equipo y de ahí los buenos resultados que estamos obteniendo. Yo le agradezco que se hayan conectado y esperemos verlo en una próxima edición. Muchísimas gracias.